vamos a realizar una pequeña presentación de lo que es el BIM en el entorno del programa Revit y para lo cual vamos a hacer una pequeña explicación muy rápida, conceptual, y luego lo vamos a ver con unos ejemplos prácticos, uno partiendo en blanco y otro viendo un ejemplo ya realizado de una obra real y existente. Entonces, yendo a la esencia de qué es el BIM, el BIM, que es el modelado inteligente de la información del edificio, en otras palabras podríamos decir que es la construcción virtual de un proyecto, una maqueta virtual que contiene toda la información que pueda necesitar el proyecto en tiempo real, de tal manera que todas las personas que trabajaran en un mismo proyecto, en un mismo proceso, van a acceder a la misma información. Por lo tanto, estamos frente a un modelo de CAD en el cual la información es plana y dispersa y no está concentrada y la decide el usuario en cada momento. Estamos hablando de un modelo de bases de datos único en el cual todo está categorizado por elementos que son propios de la construcción. Tenemos muros, tenemos suelos, tenemos cubiertas, a diferencia del modelo CAD en el que una línea se dice que está en la capa muros, pero porque se ha dicho que es muros, pero si se decide que es otro nombre de capa, será otro nombre de capa. Esta categorización única que tenemos en los modelos BIM es internacional, está consensuada y en todos los programas y en los diferentes BIMs tienen las mismas categorías de elementos, por lo tanto estamos estandarizando la forma de poder presentar los proyectos, ¿vale? Esto no quiere decir para nada que los diseños se vayan a ver condicionados por esta tecnología. Esta tecnología lo que ayuda, facilita a gente es a representar de una manera más sencilla las cosas sin perder el tiempo. El ordenador es el que se encarga de hacer las tareas mecánicas y el técnico, el proyectista, el arquitecto aprovecha mejor el tiempo en resolver problemas que normalmente no le da tiempo a hacer porque está pues haciendo cotas, haciendo sombreados, haciendo colorines que no aportan ningún valor al proyecto, nada más que una representación gráfica y que le está quitando tiempo de definir mejor y de aportar un mayor valor al diseño o poder tener otras opciones de diseño que porque su representación gráfica es más compleja no puede llegar a analizarlas en profundidad. Entonces, en esta misma línea, continuando con otras razones del BIM, es que, como hemos comentado, es un modelo único, por lo tanto, la representación de las diferentes vistas es una salida de datos. Actualmente, el modelo de representación de datos es monto una serie de vistas y como consecuencia tengo un proyecto. El modelo BIM es inverso, tengo un proyecto virtual del cual saco vistas. ¿Cuáles? Las que necesite y sin preocuparme del tiempo que me lleva a hacerlas. ¿Por qué? Porque son prácticamente automáticas, como veremos a continuación. Además vamos a tener, como es una base de datos única, la seguridad de la información que está ahí contenida, evidentemente la trazabilidad es única, por lo tanto la veracidad de los datos, la fiabilidad de los datos que hay es total. Esto como consecuencia tiene un ahorro de tiempo, recursos, dinero y evidentemente me va a ayudar a planificar muchísimo mejor este desarrollo del proyecto. Bien, otros aspectos que son más importantes y que los hemos resumido en esta pequeña pantallita es que es una necesidad del mercado. Es decir, esto no es un capricho de un grupo de tecnólogos que han investigado y que han decidido que bueno, existe una tecnología BIM. En mi caso particular, como arquitecto, llevo utilizando la tecnología BIM más de 7 años y he realizado más de 50 proyectos. Por lo tanto, esto no es algo que es de ayer, ¿vale? Y estoy hablando del caso de España. En otros países se lleva utilizando pues, prácticamente 10 años. La cuestión es que no es una tendencia. La cuestión es que el mercado ya está exigiendo que se entreguen los proyectos con esta metodología. Por lo tanto, en este sentido, las universidades están obligadas a formar a la gente en esta tecnología porque el mercado lo necesita, ¿vale? La universidad tiene que adaptarse a las necesidades del mercado.
En Estados Unidos prácticamente el 100% de las universidades ya tiene introducida la metodología BIM como una asignatura troncal o asignaturas obligatorias. En otros países ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí he resumido, como comentaba, la principal razón es que ahorra tiempo y dinero. Eso ya sería una razón única y suficiente para hacer todo esto, ¿no? Le da tiempo al técnico para ser más técnico, ¿no? Otra razón fundamental es que el BIM es un estándar internacional, por lo tanto nos va a ayudar a mejorar las normas de representación de los proyectos, a unificarlas y hacer que todo sea más sencillo, teniendo en cuenta que estamos en un mundo absolutamente globalizado y que los proyectos ya están en cualquier parte del mundo, ¿no? Este es un factor fundamental, ¿no? El 80% de las grandes empresas del sector ya lo han adoptado en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Y en Europa esta tendencia está yendo en esta misma línea, siendo el Reino Unido el principal país que lo está teniendo en cuenta que el Reino Unido a partir del 2016 va a obligar a presentar un modelo BIM para licitar, para presentar licitación y para obtener licencias, ¿no? Entonces, esto, como en resumen, no es una alternativa, es un requisito, lo piden los clientes, lo pide el mercado y es una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, esto que hemos comentado, pues vamos a ver en un ejemplo muy sencillito cómo se traduce esto que estábamos comentando de que nos ahorra tiempo y dinero, ¿vale? Yo acabo de abrir un proyectito en blanco y pues voy a decirle que me abra una planta, un alzado y una vista en 3 dimensiones. Y además le voy a decir que me abra una tabla de habitaciones y una tabla de puertas, ¿vale? Todo esto que he hecho así en un momentito dado, pues es un modelo único. Yo tengo un montón de vistas abiertas del proyecto, ¿no? Entonces, yo ahora mismo pues le voy a decir que me dibuje perdón, que me modele, aquí no dibujamos, aquí modelamos, me modele un muro, ¿vale? Los muros tienen características, están clasificados, hay una enorme base de datos, de contenidos que podemos reutilizar, entonces voy a coger un muro cualquiera que tendrá una altura determinada, pero yo en el momento en que ya estoy introduciendo un elemento, me aparece en diferentes sitios, ¿no? Tengo aquí una vista tridimensional, aquí una vista de alzado, voy a bajar este proyecto porque es otra cosa, que luego os enseñaré, y cualquier elemento que esté tocando en diferentes vistas, aquí existe, ¿no? De hecho, hay una tablita que aquí no tengo, pero imaginemos que necesito rápidamente tener información de muros, yo podría decirle que me haga una vista, una tabla, una leyenda, perdón, eh, una vista de una tabla de planificación, ¿vale? De muros, en el cual pues quiero sacar determinada información, pues quiero sacar tipos de muros, marcas, modelos, longitudes, etcétera, ¿no? De momento aquí con que tenga el tipo, ¿vale? Le voy a decir que el área, por favor, que me la calcule, que me agrupe por diferentes tipos y que me calcule totales, ¿vale? De esta manera, esta tablita me está mostrando la información de los 4 muros que haya metido. Es decir, si yo repitiera la acción, es decir, le voy a borrar estos elementos, ¿vale? Desaparece la información, que no existe muro, no existe tabla, no existen datos. En cambio, en el momento en que yo tengo los muros, suprimo un muro, las tablas se actualizan en tiempo real. Este es el concepto que estábamos hablando antes de que es un modelo único de información, ¿vale? En tiempo real todo se actualiza, es decir, si yo introduzco aquí una puerta, ¿vale? Un tipo de puerta que además puedo modificar en cualquier momento, es decir, yo según me voy acercando, que la ponga a un lado, que la ponga a otro lado, ¿vale? Esta acción que en AutoCAD me llevaría a 17 tipos de acciones diferentes, es decir, recórtame este elemento, es algo que el programa hace de forma natural y automática, ¿vale? Esto ya lo hacían muchísimos software antes de tiempo, lo que pasa es que todo esto ya se ha ido optimizando a unos niveles importantísimos, ¿vale? Por lo tanto, como comentaba, yo tengo este elemento que lo puedo modificar en cualquier momento, puedo que la puerta sea más grande, que la puerta sea más pequeña, etcétera. Puedo trabajar en diferentes vistas, no necesariamente estoy trabajando en la vista de plantas, sino que puedo estar trabajando en 3 dimensiones.
¿vale? Y siempre, como comentábamos, en tiempo real, pues voy a tener información que puedo cambiar. Es decir, yo he tocado aquí la información en 3D, pero es que yo en una tabla le puedo decir que me cambie la puerta, que no quiero la de 100, que sea una hoja de 80, ¿vale? Y automáticamente lo acomete, ¿no? Bueno, esto ni que decir tiene que todo el tema de todo lo que son acotaciones, elementos automáticos, pues también me va a ayudar a representarlos de forma absolutamente automática y no tengo que estar yo pendiente ¿vale? Todo tipo de intersecciones las hace automáticamente. Además, si la representación no me interesa que sea de esta manera porque hay demasiado detalle, yo simplemente le cambio el nivel de detalle y automáticamente esto me resuelve los encuentros, los replanteos, es decir, necesito que este tabique esté a una distancia concreta, pincho el tabique, oye que esto tiene que estar a 4,5, ¿vale? Y este de aquí tiene que estar a 4,5 también. Bien, y como decía, yo puedo acotar de una manera rápida, incluso automática. Aquí solo nos estamos quedando en una información general del programa, es decir, lo que viene el programa instalado. El límite del software BIM llega hasta unas dimensiones que a veces son inquietantes en el sentido de que hacen una cantidad de cosas increíbles. Cada vez existen más aplicaciones sobre el programa que se llaman plugins, trabajan sobre el programa que hacen, por ejemplo, hay un plugin que te hace autoacotar. Es decir, acótame automáticamente todas las vistas que yo quiera. Acótame esta planta, esta planta, esta planta, esta planta, esta planta, esta planta. ¿Vale? Y diréis, bueno, claro, los criterios de acotación que hará serán muy concretos, claro, efectivamente, pero siempre utilizando lógicas constructivas. Es decir, cuando tú acotas un elemento dentro de un entorno BIM, ¿vale? No acotas elementos de forma aleatoria del punto que tú quieres al que tú quieres, sino que siempre vas a estar utilizando referencias existentes, es decir, acótame caras de muro, ¿vale? Acótame ejes de muro. Por supuesto que puedo acotar puntos, pero normalmente estoy acotando referencias, ¿vale? Esta cota la he hecho manual, ¿vale? De una a una, pero es que yo podría haber hecho esto mismo diciéndole que me hiciera una acotación en vez de individual, entera, de muros enteros, ¿vale? El muro entero, pero el muro entero con aperturas, con intersecciones, con rejillas, o sea, con ejes, de tal manera que me la acota automáticamente, ¿vale? Si yo aquí introduzco ventanas, ¿vale? Que estén a una altura determinada, y de nuevo le voy a pedir que me haga una acotación, ¿vale? En este caso le voy a decir que me acote sin cortes de muros, solo huecos, ¿vale? A ejes de ventana no, le voy a decir que por favor que me lo acote a anchos, ¿vale? De tal manera que ya lo tengo aquí. Entonces, si yo introduzco aquí una nueva ventana, ¿vale? Esta cota la podré ajustar en cualquier momento y las cotas colindantes, todo se va actualizando, ¿vale? Si esta cota desaparece, perdón, si este elemento, esta ventana desaparece, ¿vale? Esta cota que hace referencia desaparece. Si este elemento se mueve, las cotas que hacen referencia se mueven, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de reducciones de tiempo bastante considerables. Estamos hablando de la reducción de tiempo que implica el representar las intersecciones de los elementos, las intersecciones de las ventanas, ¿vale? Las intersecciones de las puertas, etcétera, etcétera. El realizar la planta, alzado, sección correspondiente, ¿vale? Aquí estamos hablando de un ejemplo muy sencillo, muy tontorrón, ¿vale? De un edificio con 4 ventanas, con una geometría absolutamente plana, en el cual, pues claro, aquí no tiene mucho misterio. Muchísimas veces además se dice, no, claro, es que esto yo en CAD lo haría bastante más rápido. Si el tema no está en si se hace más rápido inicialmente o no, el tema es cuántas variaciones en el diseño se producen a lo largo del ciclo de un edificio. Y ni que decir tiene si estamos en una fase conceptual en la que estamos modificando constantemente los criterios de diseño.
Bueno, pues creo que la respuesta la conocemos todos. El proyecto el diseño es un diseño vivo que está sufriendo alteraciones casi constantemente. Por lo tanto, necesitamos una herramienta ágil que me permita representar, o sea, hacer todas estas modificaciones de una manera pues bastante ágil, como estábamos comentando. Bien, de la misma manera, hay otras opciones que también son igualmente rápidas e interesantes. Es decir, si yo me gustaría tener aquí la información de las estancias que estamos generando, el programa que vamos a ir teniendo dentro de un edificio, ¿no? Que es una cuestión que normalmente es muy compleja de ir resolviendo conforme se modifica el diseño. Yo puedo ir creando una serie de habitaciones, en el cual le voy a decir pues, que esto es una habitación 1, esto es una habitación con un uso 2, ¿vale? Esto es una habitación con un uso 3, ¿vale? Esta es una habitación con un uso 4, de tal manera que yo voy teniendo aquí los diferentes áreas, usos de habitaciones que se van teniendo en el nivel correspondiente, ¿vale? Porque si esto yo lo tuviera repetido en diferentes niveles, decir, pues yo, oye, todos estos elementos me los vas a copiar y en mi nivel 2, ¿vale? Me los vas a volver a pegar porque se repite todo, ¿vale? Pues yo automáticamente ya tengo estos dos niveles con las dos habitaciones sabiendo el total. Bien, ahora resulta que estos dos elementos nos estamos pasando de edificación y no tenemos tenemos que ir un poco a 600 metros cuadrados, que es el máximo que nos han ido diciendo, ¿no? Pues tú puedes ir moviendo estos elementos de tal manera que puedas ir viendo cómo va quedando tu edificio, ¿vale? Y ir ajustando el programa en ese sentido. Por lo tanto, estamos siempre en un manejo de la información. Nosotros manejamos la información del edificio. No es el edificio el que nos va sorprendiendo con datos que no esperamos. Es decir, nosotros hacemos un diseño en CAD y de repente sacamos unas mediciones, unas superficies, o no nos sirve, no nos vale, nos hemos pasado muchísimos metros, a ver por dónde yo ataco, dónde puedo recortar, dónde puedo saber rápidamente si esto está bien o mal, ¿vale? Bueno, pues vemos un ejemplo muy gráfico. Bien, voy a enseñaros otro ejemplito muy sencillito, porque aquí, claro, estamos hablando de diseños absolutamente normales, ¿no? Bueno, yo puedo tener una geometría ya un poquito más variable, en el cual a lo mejor incluso me interesa que esto sea una superficie incluso alabeada, ¿no? Está cubierta, voy a modificarla para que tenga un poco de alabeo. Incluso, bueno, pues me gustaría, podría complicarla todo lo que quisiera, ¿vale? Esto estamos en un entorno completamente distinto dentro del mismo programa, dentro de Revit, y aquí le voy a decir que por favor me utilice pues un elemento que ya lo hemos preparado, que es una viga que se va adaptando a las diferentes geometrías de la cubierta, y como estamos en un componente adaptativo en el cual hemos modelado la cubierta, yo puedo decirle que este elemento, por favor, me lo divida en n partes, ¿vale? En n partes, de tal manera que ya, según se modifica la cubierta, ¿vale? En el momento en que este elemento vaya modificándose, ¿vale? Ese elemento se adapta a la geometría conforme la voy realizando. Es decir, esto lo puedo hacer en un sentido o lo puedo hacer en otro sentido. Es decir, yo acabo de crear un elemento en un lado, ¿vale? Yo puedo crear el elemento en otro lado, es un componente que se llama adaptativo, ¿vale? Y este elemento, pues le voy a pedir que por favor que se repita a lo largo de la rejilla, ¿vale? Evidentemente siempre habrá matices de cómo se hacen los encuentros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que de una manera sencilla yo puedo preparar los elementos para que se adapten a la geometría, ¿vale? Y que tengan unos criterios súper concretos. Es decir, además es que esta viga tiene un canto que yo puedo modificar, ¿vale? En un sentido o en otro. De tal manera que yo puedo siempre ir jugando con todos estos elementos y se van adaptando a la geometría de una manera tremendamente sencilla, ¿vale? Es más, si esto que está parametrizado pudiéramos cambiarlo, es decir, aquí hay un parámetro que se llama longitud, si yo modifico este parámetro longitud, que he decidido yo, que está parametrizado, y lo modificamos a 15 metros, ¿vale? Bueno, pues el modelo se puede ir modificando de esa manera, ¿vale? En este caso le ha faltado
este parámetro es longitud de base. Claro, ahí me faltaría una longitud de altura para que este elemento se hubiera modificado correctamente, ¿vale? Bueno, pues le vamos a decir que esta cara completa se alinee con este plano y que me lo cande de tal manera que si yo modifico la longitud de 15 metros, pues, ¿vale?, me mueva entera esa cara, ¿vale? Y por supuesto es que el diseño se puede modificar de diferentes maneras, es decir, es un poco el entorno del SketchUp, ¿vale?, pero con la potencia de que nosotros podemos parametrizarlo hasta unos niveles increíbles. Es decir, en este entorno de parametrización entran programas de control paramétrico como Grasshopper, ¿vale?, pero Revit tiene su propio programa de control paramétrico que se llama Dynamo y que te da toda esa potencia de diseño, que lo que hace es que el concepto del arquitecto lo podemos llevar hasta unos niveles paramétricos. No nos olvidemos que todo diseño debe ser construible, por lo tanto tiene que existir una lógica geométrica detrás que sustente ese diseño para poder ser construido, ¿no? Y es en ese punto donde en los diseños complejos los programas de control paramétrico ayudan enormemente dentro de estos entornos BIM, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poquito a la realidad del día a día, os voy a abrir un ejemplo de un proyecto real que se está construyendo ahora mismo en Madrid. Entonces es un proyecto de un centro de día para personas con parálisis cerebral, en el cual pues os voy a enseñar, vamos a ver diferentes tipos de vistas generales, ¿no?, vistas de estructura, en el cual ahora mismo pues está en fase de pilotaje. Entonces yo puedo ir viendo el edificio de diferentes maneras, ¿vale? De diferentes maneras. En cualquier momento le puedo decir que por favor que me lo ponga en vistas de sombreados para poder analizar mejor los elementos. En este caso es un edificio bastante sencillo, pero es que está modelada prácticamente toda la información necesaria, las chapas, los vallados, la cimentación, el hormigón de relleno, ¿vale?, la pintura, las líneas de aparcamiento. Aquí vemos parte de saneamiento, ¿vale? Entonces, toda esta información en cualquier momento, cuando se está replanteando en la obra, siempre hay alguna duda de algo que no se ha resuelto. Bueno, pero rápidamente nosotros en el modelo podemos entrar y dar la información de un hueco, de una altura, de un replanteo, de cualquier necesidad que existe en la obra, ¿no? Hasta tal nivel que este modelo, ¿vale?, se ha comenzado con un archivo de nubes de puntos en el que está levantada la parcela completamente, ¿vale? Entonces, con este archivo de nube de puntos, nosotros podemos tener una información absolutamente clara de cómo está el edificio, y en cualquier momento podemos ir resolviendo zonas de, por ejemplo, el acceso, ¿no?, cómo están los puntos de el acceso, ¿vale? Es decir, ahora mismo necesitamos ver cómo está interaccionando, ¿vale?, la viga que estamos poniendo de pantallas justo en su conexión con la acera, ¿no? Entonces había muchas dudas de cuál era la pendiente real. Bueno, pues la pendiente real es la que estamos viendo. Es decir, tú tienes aquí, te pones la nube de puntos en la zona que quieres y demás. Entonces, claro, cuando en la misma obra nos dicen pero es que yo necesito la altura de un punto concreto, y nosotros decimos, ¿cuál? Si es que esto es un archivo con millones de puntos. Es decir, tú llegas aquí y dices, sí, vale, que a lo mejor hay un punto aquí que no se ha tocado, pero es que en cualquier zona en la que yo me sitúe, que tenga un punto, me está diciendo la altura, ¿vale?, la altura Z a la que está el programa. Este nube de puntos estaba con una altura real a los 561 sobre el nivel del mar, y nosotros ya en su momento dado replanteamos toda la nube de puntos y dijimos que el punto 000 del proyecto pues iba a ser uno de estos que está por aquí, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que la constructora todavía
todavía no está preparada para este tipo de cuestiones. Le está sobrepasando toda esta información constantemente. Pero claro, nosotros le estamos haciendo ver que están utilizando modelos de información obsoletos. Es decir, cada vez que ellos tienen que replantear un punto, todavía sacan la estación topográfica y se van a medir con los láseres y tardan media hora en replantear un punto. Y nosotros les estamos enseñando que ese mismo punto nosotros lo hemos sacado pues en unos segundos, en un minuto, ¿no? Y todavía pues siguen teniendo dudas. Y cuando comprobamos los puntos, los rangos de error son de milímetros o de medios centímetros. Entonces, claro, van entendiendo que efectivamente, que esto es literal. Esto es toda la información de la parcela en tiempo real, ya está aquí metida. Como hemos sido capaces de modelar nuestro edificio basándonos en esta información, toda la información que tenemos en el modelo de Revit está replanteada con una información real. Por lo tanto, la pérdida de información que pudiera existir entre un mal replanteo y el replanteo del diseño dentro de la parcela no existe. Nosotros le damos al cliente una garantía de que no hay errores, que no hay errores en el replanteo. La cosa es que el diseño les guste más o les guste menos, que los acabados finales estén mejor rematados, peor rematados, pero eso ya es una cuestión de la ejecución de la obra. Entonces voy a ver si abro aquí alguna vista general del edificio, ¿vale? Porque claro, aquí estamos viendo vistas parciales. Entonces os voy a enseñar, por ejemplo, esto es una vista del terreno en estado natural, ¿vale? Esto es el terreno en estado natural. Entonces, ¿qué me da el BIM? El BIM me da fases, ¿vale? Yo ahora mismo estoy viendo lo mismo que hemos visto en el archivo de nubes de puntos. Aquí estamos con esa acera perimetral, ¿vale? Aquí está el terreno en estado natural y yo ahora le voy a decir que por favor que me enseñe el edificio, ¿vale? En la obra nueva. Entonces automáticamente ya me ha modificado, me ha situado el edificio en su sitio. No solo me ha modificado el edificio en su sitio, ¿vale? El terreno está modificado, está vaciado con las zapatas correspondientes, con las pantallas correspondientes, y esto a mí me ha dado una tabla de movimiento de tierras, ¿vale? En el cual yo voy a decirle aquí que no me detalle ejemplares, le voy a decir que solo me dé información general, y yo tengo aquí que he tenido una modificación en el terreno de vacíos y terraplenes de 11.226,13 metros cúbicos. Y es más, hasta tengo una estimación de coste de movimiento de tierras, incluso tengo un coeficiente de esponjamiento que hemos puesto para poder tener toda esta información. Cuando el aparejador midió de forma manual, tuvimos una diferencia de 30 metros cúbicos entre lo que habíamos medido con Revit y lo que él había medido manualmente. Un aparejador con una experiencia de más de 25 años en obra, con lo cual su metodología de medir pues es una metodología ya bastante contrastada, ¿no? Por lo tanto, claro, para sorpresa casi todo el mundo decía, no, anda, es que el modelo Revit funciona. Pues por supuesto que funciona. Él trabaja con unos algoritmos en las mediciones y con de cubicajes, cuando hablamos de superficies que son muy complejas a través de cientos de puntos o miles de puntos, ¿no? Que evidentemente, claro que está haciendo las cosas como tú estás preveyendo que las va a hacer. Te mide lo que tú le dices que te mida, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el modelo que nosotros en cualquier momento dado podríamos decirle que por favor pues necesitamos ver una información un poquito más detallada del edificio, ¿vale? Y vamos a hacer un análisis de una sección del edificio buscando pues acotar el análisis, ¿no? Entonces yo aquí ya estoy haciendo un análisis del edificio en terreno, va un poco lento porque ya tiene el modelo está muy cargado de información, ¿vale? Pero yo en cualquier momento puedo ir avanzando en el corte del edificio e ir viendo cómo vemos aquí las pantallas, ¿no? Estas pantallas que tienen casi 20 metros de altura, ¿vale? Pero vamos viendo las soluciones constructivas del edificio, las vigas, el tipo de cómo está resuelto, los sumideros, las pendientes, ¿vale? Incluso vemos aquí tuberías, arquetas,
¿vale? Si queremos ir, aquí en este caso tenemos placas alveolares en unas zonas y tenemos forjado tradicional en otras zonas. Por lo tanto, estamos viendo la resolución constructiva según podemos ir avanzando en el modelo. Vamos viendo cómo se están utilizando diferentes soluciones constructivas. Estamos en un proyecto no de ejecución, estamos ya en fase de obra actualizando el modelo conforme la obra se está avanzando, ¿vale? Entonces, evidentemente, claro que el nivel de definición de estos elementos es muy elevado, es muy elevado. No tiene nada que ver si estuviéramos en una fase conceptual donde todos estos elementos se habrían definido en un estado muchísimo menor, ¿vale? Entonces, bueno, como no me quiero extender mucho más, bueno, aquí veis, están las aperturas de huecos, también te da muchas veces pistas de cosas que no se han terminado de resolver en determinados tipos de repasos, pero digamos que tenemos aquí pues metidas la iluminación, metidos los apliques, metidas los detalles, en fin, cómo tiene que quedar el edificio. Al final tenemos una maqueta virtual de lo que se está haciendo ya en obra y se va actualizando y se va cotejando, ¿vale? Entonces, bueno, como ejemplos, pues bueno, superficies de construcción, temas de sectorización de incendios, superficies construidas, en fin, tablas de cargas superficiales para estructura y, por supuesto, toda la colección de planos en un único entorno. Es decir, yo no tengo dispersa la información, sino que yo tengo aquí la estructura, ¿vale? Los replanteos de estructuras, los detalles de pilotes, tengo todos los planos de plantas, de alzados, de secciones, todo, absolutamente todo, lo tenemos en el mismo sitio, ¿vale? Situación, emplazamiento, justificación de superficies libres y, por supuesto, claro, todo ayuda. Es decir, yo tengo una vista de planta y tengo una vista de 3D que me ayuda a entender esa planta, ¿vale? Las vistas de 3D, todo está absolutamente actualizado en tiempo real, ¿vale? Entonces, por finalizar, os voy a enseñar muy rápidamente una serie de láminas, ¿vale? Que ya tenemos montadas de este mismo proyecto y que pues nos pueden ayudar bastante a ver pues hasta dónde podemos llegar con el montaje de planos, ¿no? Este es el solar completo, montajes de vistas, estados actuales y muchas vistas en 3 dimensiones que me van a ayudar a entender toda la información urbanística, tablas, porque muchas veces se dice que no se puede llegar a representar en Revit o en BIM de la misma manera que se hace en CAD. Claro que no se puede hacer de la misma manera, se hace de una manera muchísimo mejor y muchísimo más potente y más actualizable. Es decir, por ejemplo, tablas de aparcamiento que se actualizan automáticamente según yo voy poniendo plazas de aparcamiento, ¿vale? Superficies topográficas, análisis del emplazamiento del edificio, análisis de cómo de usos y funciones que te van exigiendo las diferentes administraciones. Hay administraciones que te piden, necesito cómo funciona un edificio existente que es un colegio con el nuevo edificio que es una residencia, comparte colegio, pero tienes que enseñármelo de una manera que entendamos claramente que se accede desde la calle con otro uso, con otra función y que no tiene interferencias. Bueno, pues se prepara un plano específico para todo eso, ¿no? Te gusten más o menos los planos que estamos enseñando, pues al final el hecho de que todos los sombreados sean automáticos y que tú no los haces, pues es muy sencillo. Las tablas de superficies salen automáticamente y solo las diseñas una vez. El resto de veces ya se actualizan en tiempo real, ¿no? Entonces, claro, la potencia que te permite el hacer renders dentro del propio programa y que los puedas meter dentro de las láminas, pues hace que las láminas pues sean bastante enriquecidas, ¿no? El tema de que los sombreados son automáticos hace que no te plantees si los edificios van con sombras o sin sombras. Si los quieres con sombras, es un simple clic que tienes que activar dentro del programa. Le dices que quieres ver, ¿no? Os voy a enseñar esos ejemplitos tontos de cómo simples clics permiten que yo activo las sombras, ¿vale? De este elemento. Eso lo puedo hacer en cualquier vista, en cualquier momento, y no solo eso, sino que yo además le puedo decir que por favor me diga cómo está configurada el estudio solar dentro de la parcela, ¿vale? De tal manera que
puedo analizar en qué hora del día, no, es que esto es a las 2 de la tarde, yo es que necesito ver cómo está incidiendo el sol, ¿vale? A una hora distinta, ¿vale? Pues le cambio la hora solar, lo modifico y él ya me da las sombras. Por tanto, yo puedo estar viendo si este edificio está incidiendo, le da sombras a mi propio edificio, ¿vale? Si estas pantallas están haciendo demasiadas sombras, y de esa manera yo puedo ubicar correctamente los paneles solares sabiendo que no están molestando. Bueno, pues con este ejemplo práctico final, pues os dejo continuando con las sesiones. Buenos días.